Fermín Lili, él. Estoy listo, Guillermo, cuando quieras. Hola Javier, ¿me escuchás? Perfecto, Habilito compartir pantalla, sí compartís. perfecto. Probá a compartir. Ya, un segundo. Bien. Perfecto, estamos viendo. ¿Qué? Ya. Eso, uy. Creo que ahí están viendo la pantalla entera, ¿no? Estamos viendo, presentación, perfecto. Voy a ver si te puedo poner en pantalla. Pará. Capaz que está más arriba la... Capaz que está más arriba, ¿no? En la opción de vista. A ver, apretá ahí el que dice que tiene los dos rectangulitos, a ver.
Ahí está, ahí está. No tenía que poner vista de la blanca. Ahí te estamos viendo, Javier. Muy bien. Bueno, yo les veo perfecto a ustedes. Espera, apaguemos un poco la luz, Fede. Mientras tanto, vamos a hacer una presentación. Yo a Javier y a Augusta los conocí en Barcelona, allá por el 2003, si bien brevemente. Bueno, hemos establecido un contacto. Y bueno, ellos pasaron por Argentina alguna vez, pero no tuvimos oportunidad de encontrarnos. Así que creemos que en esta oportunidad está bien que nos dé una charla, que como dice el flyer, se llama Construir en los Andes. De alguna manera, el otro borde, este año nosotros estamos trabajando, Javier, sobre la ciudad de Rosario, es decir, construir en los bordes, en este caso la barranca, el río, la barranca, la ciudad, y la idea de la charla tuya es justamente el otro borde, que es los Andes, es la cordillera, es la parte alta que compartimos junto con Ecuador y otros países. Brevemente voy a hacer una presentación de Javier y de Augusta. María Augusta Hermida es rectora actualmente de la Universidad de Cuenca. Es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña y profesora principal de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Se ha doctorado, bueno, es docente invitada en diversos programas y maestrías y doctorados y es coordinadora de redes nacionales e internacionales de arquitectura y ciudad. Es conferencista invitada a nivel nacional e internacional y autora de una nutrida lista de publicaciones. Su investigación se enfoca a temas relacionados con el diseño urbano, arquitectónico y a la sostenibilidad de las ciudades latinoamericanas. Javier Durán es arquitecto por la Universidad de Cuenca en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el año 91. En el 2009 es máster de proyectos arquitectónicos por la Universidad de Cuenca. Y en el 2003 es diplomado de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el año 2005 hasta la fecha, ha sido junto con Augusta socio fundador del estudio Durán Hermida Arquitectos Asociados y ha dictado conferencias en distintos países de Latinoamérica, entre ellos en la Bienal Panamericana de Chile, de Quito, en varias oportunidades. Es coprofesor de taller de proyectos en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura Académica, conferencista del evento Marea y jurado del evento Marea en Perú. Ha ganado numerosos concursos y ha recibido nominaciones por su obra. En el 2020 han sido propuestos como candidatos a los premios FPAA, Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, por la edición 2020 del año centenario de la categoría en la categoría Premio Arquitectos de las Américas. Tiene el primer premio en el concurso de ideas de la antigua fábrica de sombreros, también el primer premio en el concurso de la Bajada y la Plaza del Centenario, organizado por la Universidad de Cuenca, y también el diseño de la Escuela Francesa en la Universidad de Cuenca. Ganadores en su categoría con el proyecto Aulario 01 del Campus Balsay de la Universidad de Cuenca, y tienen la nominación del premio Mies van der Rohe Américas en el año 2018, con el proyecto Renovación Urbana y Arquitectónica del Campus de la Universidad de Cuenca. Entre las publicaciones se destaca TC Cuadernos, una revista que nosotros consultamos asiduamente, monográfico de la obra completa del estudio Durán Hermida. Así que, habiendo hecho esta presentación, Javier, estamos viendo la pantalla y te estamos viendo a ti. Así que, cuando quieras empezar, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, por esta posibilidad de permitirnos, a nombre de Durán Hermida,
contarles, conversar con ustedes sobre algunos proyectos que hemos hecho y bueno, obviamente nuestra obra fundamentalmente está realizada en Cuenca. Cuenca es una ciudad al sur del Ecuador de poco más de 500.000 habitantes, pero que está en los Andes, como va el título de esta conversación. Está en un valle de los Andes, es una ciudad que está rodeada de montañas y además atravesada de varios ríos. En este sentido, quizá para mí es importante comentarles que, perdón, un segundo, me adapto bien que yo vengo de una familia de arquitectos, de un padre arquitecto que además tiene el título de arquitecto, que ejerció como arquitecto, pero en los últimos años, y cuando digo últimos años, quizá 20, 30 años, él dice que ya no le gusta ser arquitecto, que él prefiere ser un ingeniero mecánico, porque a él le gusta más la construcción, la ejecución de las obras, los detalles, las soluciones como muy técnicas. Una persona que tiene como, o cambió, no su profesión, pero su forma de hacer la construcción a una forma como muy de ese lado de la construcción, muy pragmático, muy de soluciones eficientes, rápidas. Y por el otro lado, tengo también un hijo que es arquitecto, que se va a la Universidad de Cuenca, que hizo su maestría, pero ya en urbanismo, en la Universidad de Barcelona, y ahora está haciendo su doctorado. Entonces, vengo de una familia en la que se vive mucho la arquitectura de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, una persona que básicamente le gusta y tiene mucha capacidad para construir. Por otro lado, a lo mejor en el lado del urbanismo, que está pensando en soluciones más grandes de la sociedad y todo esto. Entonces, para mí es como súper importante haber o estarme enriqueciendo todo el tiempo. Solamente hablo del ámbito familiar en este caso, de estos dos lados de lo que es la arquitectura. Y asimismo decidí empezar esta parte de esta conferencia. No sé, creo que quizá la primera parte va a pasar muy rápido, unas 3 casas, y enseguida de eso iremos a proyectos como que están a lo mejor más en el borde. Todos los proyectos que vamos a conversar hoy están en unos límites, en algún tipo de límites que les iré explicando. Pero bueno, yo creo que asimismo lo que es importante, yo considero importante es, parafraseando a un argentino como Borges, en la que él decía que sabe el comienzo y el final de las historias. Mies seguramente también sabía el comienzo y el final de la historia. En este caso, el comienzo de esa historia de uno de sus edificios, de este croquis famoso de los edificios de vidrio, que era así en 1911. Pues sabía el comienzo de esta historia en la que quizás se puede ver un edificio sin escala, bueno, escala quizá en la parte baja se puede ver algo de estas personas, pero sin materialidad, sin el detalle que a él tanto le interesó, pero básicamente tenía esta solución de este ejercicio, de este proyecto inmenso o muy grande de vidrio con el cual él iba a trabajar. Un segundo. Y este es el final de la historia, en cambio, de los últimos años, en las que, claro, hay como algunas evidencias allí de algún acercamiento. O sea, sabía el comienzo y el final de la historia, como dice Borges, y seguramente él también, como otros los grandes maestros, supo el comienzo y el final de la historia, pero el resto fue trabajar y dedicarse a resolver arquitectura clara, arquitectura en la cual había que ir encontrando esos límites, ¿no? Esos límites en los cuales él podía trabajar. Y seguramente ese límite estuvo siempre cercano a la técnica, muy cercano a la técnica con la que él vinculaba o lograba resolver sus problemas. Porque a pesar de ser unos límites como muy duros en la arquitectura, porque poder construir requiere de esta materialidad que a todos nos facilita, porque mientras más límites tengamos, más accesible, más solucionable se vuelve el proyecto, porque si es que no tenemos límites nos quedamos siempre, yo creo que en las divagaciones, y por eso es que este apego que yo tengo a las soluciones que siempre mi padre habla de que hay que ser como muy prácticos, hay que resolver los problemas de una forma muy de constructor.
me parece que es muy importante porque fácilmente uno tiene la tendencia a despistarse, vamos a decirlo así. Porque claro, si sabemos el principio y el final de la historia, también nos podemos confundir o pensar que, no confundir, sino más bien pensar que antes también sabían el principio y el final de la historia. Sabían que la arquitectura era esto, y era una analogía quizá de este edificio al anterior, más bien el anterior una analogía de que sabían el principio, un edificio que debía resistir, pero obviamente con otras realidades que los tiempos nos daban. O sea, en este edificio no se podrían construir esas luces inmensas como pudo hacer Mies, pero evidentemente los mismos principios están allí, una base, un soporte, una cubierta, que nos van a permitir empezar a entender la arquitectura desde la estructura, empezar a entender la arquitectura desde la construcción. Porque aquí podemos pensar que hay unos ciertos excesos, pero fíjense que esos excesos son como muy justificados, muy pensados, muy bien resueltos, porque bueno, estábamos quizá 1000 años antes de llegar a este punto. Y claro, si es que nos basamos en Berlage, por ejemplo, los criterios de Berlage, en los que él decía que construir es servir, es evidente que lo que ellos se preocupaban aquí es de construir los espacios adecuados para el uso adecuado de las necesidades que tenían los seres humanos en ese momento. Claro, tenemos que nosotros partir de esta historia de cientos o de miles de años que la arquitectura nos ha brindado, esta cantidad de información que tenemos allí, porque nuestra hoja nunca está en blanco, nuestra hoja tiene una historia inmensa de tiempo, de conocimiento, que para nosotros pueden ser fuente de apoyo, o quizás, si es que allí sí nos despistamos, seguramente no va a ser la fuente de apoyo que nosotros tenemos. Y yo quiero como comentar en este caso que la buena arquitectura tiene todos estos valores en la construcción, pero creo que también hay que descubrir ese modo como intemporal de construir, de construir los espacios con la calidad adecuada, con la domesticidad adecuada, o sea, para hacerles unos espacios habitables. Porque este modo intemporal de construir este famoso libro que seguramente a todos nos gusta, es un modo de partida o un modo de resolver las cosas de manera adaptada a nuestra escala, a nuestra forma de ser, a nuestras formas de vivir los espacios. Porque la verdadera novedad, digamos, es la que va retomando estos hilos de la historia, es la que va usando la historia a favor de las soluciones técnicas. Y evidentemente estas soluciones técnicas se las debe hacer con decoro, en el sentido correcto del significado de decoro, de trabajar con ese sentido. Y yo siempre también cuento, entre otras cosas, que esta solución, no sé si ustedes pueden ver mi ratón. ¿Ven el movimiento que estoy haciendo con ratón? O debería dibujarse, es que... Hola. Si levantan la mano, yo entiendo que sí. Ok. Entonces, si es que si ven el ratón... Hola. Les diría que mi papá, cuando se graduó de arquitecto por una de esas típicas becas que daba el gobierno norteamericano, salió 2 meses a los Estados Unidos a conocer oficinas de arquitectos. Una beca que daba unas becas de John F. Kennedy, una cosa, las becas Kennedy creo que se llamaban. Y salió a conocer despachos de arquitectura, los despachos grandes de arquitectura. Llegó al de Mies, en el que trabajaban justamente el detalle de este capitel. De capital, de la relación que genera esta cubierta con la columna. Y él me contaba, yo siempre me acordaba de eso, que tenían 3 maquetas escala 1:1 de la solución de esta pieza. O sea, siempre la arquitectura se desarrolla de esa manera, con trabajo, con mucho trabajo, con mucha búsqueda de este tipo de soluciones. Y bueno, ahora vamos a entrar quizá a un primer proyecto que está, si ustedes se fijan en el plano de la ciudad de Cuenca,
está aquí, empieza como a ser más difuso el verde. Cuando vean las fotos quizá van a ver que no está tan afuera de la ciudad, no está tan en la parte absolutamente densa, pero empieza a estar en la parte posterior, en la parte del límite de la ciudad. Y fue un proyecto que tuvimos en este estado. Era un terreno que mi familia compró hace muchos años, porque en el año 2000 nosotros nos fuimos a Barcelona, pero este terreno lo tuvimos antes del año 2000. Y cuando digo mi familia, era mi padre, creo que mi hermano y nosotros. Era un proyecto que tenía esos muros de contención, que tenía la pendiente así de importante, y trabajar en una pendiente de ese tipo en los Andes es complicado, porque los Andes son fruto de la construcción de varios movimientos sísmicos. Entonces estamos en una zona muy, muy sísmica, que quizá eso para ustedes no es cercano, pero trabajar en zonas en las que hay los movimientos sísmicos, la estructura se vuelve altamente compleja, la estructura se vuelve muy rígida, muy sobrecalculada seguramente desde la percepción de usted, pero se vuelve una estructura que tiene que tener varias limitaciones que van mucho más allá de la simple estabilidad. Claro, los edificios tienen que tener estabilidad a pesar de movimientos telúricos fuertes, de movimientos sísmicos importantes. Entonces, a nosotros nos tocaba trabajar de alguna manera con los edificios que tienen un cierto peso y que había que trabajar con estas soluciones. Claro, la primera imagen que viene a nosotros como una referencia es evidentemente Machu Picchu, o sea, un edificio que resiste allí seguro que más de 600 años, en el cual las terrazas son como el soporte de cada uno de estos edificios. Y también tenemos como referencia las casas que están en el entorno a la ciudad de Cuenca. Fíjense esta arquitectura como muy, muy sencilla que tiene construida la solución de las columnas, una sobre otra, incluso una sobre un muro desfasado. Por ahí pueden ustedes encontrar varias relaciones que son muy importantes. Y a manera de ejemplo voy a explicar solamente esta. Perdón. Un segundo. Ups. No puedo, algo pasa aquí. Bueno, voy a usar el ratón. Es una vivienda que está emplazada en la parte alta de una colina, una vivienda construida sin arquitectos, evidentemente, con pura sabiduría popular, pero que y aquí quisiera tener no sé, como un bajo porcentaje de esa sabiduría popular, seguramente podemos hacer una arquitectura de esta calidad. Aquí hay espacios de transición a estos espacios como intermedios, o hay esta separación del suelo para no tener humedad en esta parte de la edificación, o cómo unos planos se trabajan aisladamente, o cómo unas ventanas se ubican exactamente en la intersección entre las vigas y las columnas de manera adecuada, o cómo la estructura pasa a ser el elemento ordenador de este espacio. Y cuando vemos otros puntos de vista de esta casa, sigue siendo lo mismo. Unos soportes súper ordenados, unas vigas de un tamaño adecuado. Yo no sé la resistencia de estas edificaciones para los sismos, pero seguro que están hechas con mucha lógica, porque si ustedes se fijan en el orden que tiene esa arquitectura, ya no es solamente visual, es un orden para resistir cargas que seguramente no sean unos sismos del más alto valor, porque la materialidad no permite, pero estoy seguro que las soluciones técnicas, si nos fijamos en estas uniones o en estas uniones que se dan entre madera, seguramente pueden soportar, porque la madera, además de todo eso, es un elemento muy, muy flexible. Y si es que nos acercamos un poco más a esta vivienda, vemos cómo el paso del tiempo evidentemente le puede enriquecer desde el punto de vista formal. Yo no sé la habitabilidad de este espacio, cómo vaya a ser, pero también podemos encontrar estructuras coherentemente relacionadas con los usos. Fíjense esto, seguramente Le Corbusier estaría feliz de encontrar como un eje de simetría
Al un lado se para con una ventana de una forma y al otro lado es un lleno entero. Cómo esta pieza de aquí desplaza la de acá. Cómo esta cantidad de relaciones que se generan entre las piezas que son parte del uso de estas viviendas, porque finalmente yo estoy seguro que esta es una zona de un granero donde se secan arvejas y materiales de este tipo, y que seguramente en la parte alta es donde están los dormitorios y a lo mejor en la parte baja está la cocina. Entonces, con esa información que tenemos por un lado una arquitectura como muy popular y por otro lado tenemos un cúmulo de información de cientos de años de repetirse una arquitectura, aprendiendo uno del anterior, empezamos a hacer esta casa en esos taludes y obviamente asumimos que estas casas debían ser aterrazadas, unos muros de contención. Acá está la vía en esta parte muy, muy baja, un muro de contención, un segundo muro de contención y el último simplemente un talud que es el que soportaría estas viviendas para que en la planta baja estén las áreas sociales y en la parte alta las zonas de descanso. Eran unas casas que fueron unas viviendas para venta. O sea, llegamos de Barcelona y claro, nadie nos iba a dar trabajo por ningún motivo. O sea, había que empezar a buscarse la vida y teníamos ese terreno allí como guardado y lo que teníamos que hacer es unas viviendas que entren en competencia con todos los proyectos inmobiliarios, que acá el tema económico es como muy importante. Siempre hay que trabajar en unos precios de clase media para poder llegar al mercado que normalmente se pretende, porque edificaciones o en principio hasta esa época todas las casas de las personas que tenían por su dinero, ellos contrataban a un arquitecto para que le haga su vivienda. No eran, o no son, diría yo, casi nunca encargos que se hacen a inmobiliarias. Entonces, si es que tenemos esto, como podemos ver en este caso, nosotros entramos en ese juego y a partir de entender estas leyes universales, a partir de entender que igual que en el Perú las terrazas funcionan, o igual que en Suiza, en los viñedos, funcionan esas terrazas, o en Tailandia o en muchas partes del mundo, pues bueno, aquí también teníamos que usar, y claro, para nosotros no estaba en debate el tema de la identidad de los edificios. Estaba en debate encontrar la mejor solución. Porque también en este caso podría pensar que en una de las conferencias de Borges en las que él se pregunta que si Shakespeare habría estado pensando en la identidad argentina o lo que fuera, seguramente no habría llegado perdón, si Shakespeare no habría estado pensando en la identidad inglesa, la literatura inglesa, seguramente no habría llegado a generar un libro que es de validez universal. Entonces, nosotros pensábamos que lo que había que dar aquí es una solución correcta a un proyecto correcto. Y por lo tanto, trabajamos siempre en ese sentido, de buscar las soluciones que más calidad nos den. Y bueno, llegamos a este punto en el que la solución eran las mismas, estas diferentes terrazas y unas viviendas que tenían que venderse baratas. Obviamente no tenía sentido que botemos estos muros de piedra que seguramente no son los más bonitos que podamos ver, pero nos parecía que debíamos trabajar con eso. Obviamente lo que sí hicimos es generar una separación entre el pavimento y estos muros, pero básicamente nuestro proceso, nuestro proyecto debía ser una solución constructiva como muy elemental, una solución constructiva que se basa también en un poco de alguna manera en una tradición. ¿Por qué? Porque esos son 3 muros de contención y 3 muros de contención en el otro lado. Sobre esos muros de contención, ya van a ver ustedes en un momento más, sobre estos 3 muros de contención se asientan unas vigas pretensadas de 20 centímetros de alto por 10 de ancho que se colocaban sobre estos muros de ladrillo. Estos muros portantes reciben estas vigas de 20 por 10 centímetros por 20 centímetros de alto por 10 de ancho, sobre las que se hormigona una chapa de 5 centímetros. Lo que sí debían ser resistentes o altamente resistentes son estos muros
estos muros de carga, que son unos planos que soportan estos elementos. Y en ese sentido, claro, la solución que nosotros dábamos no pasan de ser soluciones como muy, muy sencillas para que resuelvan los problemas interiores, resuelvan un espacio amplio en la parte baja y los espacios como muy, muy sencillos y protegidos en la parte alta. Claro, nosotros venimos de una cultura judeocristiana, igual que ustedes, ¿no? Mostrar todos los interiores de una casa tiene sus complicaciones y bueno, hemos trabajado en ese sentido nosotros para varios proyectos. Entonces, aquí pueden ver ustedes la sección constructiva, la más elemental que se puedan imaginar. La más sencilla, una banca casi como un elemento extra, que sería de banca de protección, una baranda muy sencilla que sería igual de protección. Aquí pueden ver la banca, aquí pueden ver la baranda y aquí pueden ver las plantas. Nosotros, cuando asumimos este proyecto, esta losa ya estaba fundida. Lo que sí hicimos es cambiar de ubicación la cocina, porque tiene un ingreso por aquí, el espacio social y todo lo demás que no hace falta explicar, porque como somos arquitectos, con una mirada nos entendemos los proyectos. Porque yo sí que creo que el periodo de los renders es que nos permite trabajar muchas partes y nos olvidamos de la abstracción del ejercicio, que es la planta, la sección y el alzado. Estas son esas plantas que costaron, si les digo $55,000, quizá no podemos entender, pero es un costo muy, muy, muy elemental. Entonces, como habíamos llegado, estamos nuevos en esto, todas las carpinterías nos teníamos que inventar un poco estos muros de piedra que ya eran los interiores, obviamente los trabajamos de una forma un poco más adecuada, con más cuidado y mejor trabajada, ¿no? La escalera era muy sencilla, pero lo que en realidad nos permitía hacer este proyecto es crear edificios o crear espacios que estén súper conectados con el exterior, conectados, digamos, desde la conexión con el sol, el calentamiento de estos muros, ¿no? La conexión con el paisaje. Como ven ustedes, estas terrazas nos permitían tener unas vistas muy buenas de los espacios exteriores y las conexiones de alta calidad que también nos generaban unas vistas importantes en el interior. Aquí pueden ver esas vistas. Como ustedes ven, los materiales los más básicos, una piedra de río que forma la terraza, estos muebles los más elementales que puedan ser, porque puede ser lugar para el baño. Este es el dormitorio de padres, que ponen un dormitorio más grande, y en la parte posterior, como vieron, estaban los dormitorios de hijos, que en cambio son los dormitorios pequeños de 3 metros de ancho. Estas son unas casas de 6 metros de ancho el total, y ese es el estado en el que se encuentran ahora. Son unas casas construidas en el 2005, en el 2022 esta foto tomé hace nada, hace 6 meses, 8 meses quizá, y como ustedes ven, están bastante bien mantenidas. Claro que necesitan un mantenimiento como extra por el tema de humedades y estas cosas. Porque estas casas, como la arquitectura popular, una de estas casas que pueden encontrar en cualquier lugar, tienen esta cantidad de relaciones. Fíjense, las columnas con una variación de distancia, como esta baranda o la ubicación del eje de la casa ordena esto, como la ubicación de las ventanas, siempre pegada a un módulo, o la puerta, como la ubica exactamente en el centro de esta, para dar esta sensación de que una buena obra de arquitectura siempre tiene que lucir como asentada en el suelo. Siempre un espacio de calidad tiene que lucir como un lugar, un espacio que se asienta sobre el suelo, que no flota, que no vuela. Claro, estas casas no tienen esa cantidad de relaciones que tiene la que acabamos de ver, pero bueno, intentamos de alguna manera ir encontrando variaciones con este espacio de la chimenea, con estos movimientos de las puertas que nos generan esta cierta calidad. Veo que el tiempo está como pasando muy rápido. Voy a pasar esta casa muy, muy rápidamente, porque la verdad a veces es fácil enrollarse y ponerse a hablar mucho sobre un proyecto. Tenés el tiempo que quieras, ¿eh? No. Bueno, muchas gracias, pero la verdad es que creo que por el tema de los bordes voy a pasar a los proyectos que están un poco más afuera de la ciudad. Aquí tengo una casa que es, en cambio, la casa que hice para un amigo que fuimos desde muy casi niños, amigos, y a los 18 o 20 años, no sé, algún día de eso, un domingo en
en la tarde, cuando uno va a conversar en la parte alta de una de las montañas de Cuenca, comentábamos con él y él me decía que no sabía si que quería ser millonario o quería ser cantante. Él decidió ser millonario. Entonces, este amigo ese día también habíamos acordado con él que cuando yo me case, él iba a cantar en mi boda, digamos, en ese punto, y que cuando yo haga en cambio su casa le iba a hacer gratis. Claro, él ya pintaba para ser millonario, el negocio que me propuso ya era un buen negocio para él. Entonces, él me invitó cuando ya se casó y empezó a ser millonario, a trabajar esta casa en la parte alta de la ciudad, con unas vistas fabulosas y todo lo demás. Nosotros, como siempre, decimos un proyecto muy sencillo, que es una base y una cubierta. Una base que soporta los diferentes usos, y voy a ir muy rápido quizá para irles contando este proyecto que a mí me gusta porque es un proyecto que él permitió desarrollar varios temas que para nosotros eran importantes como parte de la exploración, y aunque sea una casa muy grande, también permite explorar los temas climáticos. Esta es una casa que él construyó con calefacción, con ventilación, y con el paso de los años él me dijo que nunca ha encendido la calefacción, por ejemplo. Nosotros estamos en Cuenca, es una ciudad a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Cuando vienen los profesores extranjeros siempre nos dicen que aquí debería haber una calefacción para las noches. Esta casa no requiere, porque al ser una cubierta plana, que le trabajamos bien y estudiamos toda la forma de calentarla, y además construimos con la carpintería adecuada, de forma que se proteja los interiores de estos espacios. Él no necesita y no ha necesitado esto nunca. Entonces, quizá esta casa, para explicarles la vista, está hacia este lado, y es una casa que se construyó separada como en dos partes, pero fundamentalmente esta casa es de estructura, digamos. Zona de dormitorios, una zona de un baño, un patio para los dormitorios, porque él viaja mucho y le interesaba que en la noche esta casa quede absolutamente segura. Entonces, tiene una puerta que controla aquí, tiene unas rejas frente a los dormitorios. Entonces, él dice que cuando viaja quiere estar tranquilo y dormir tranquilo. A pesar de tener cámaras, saber que su familia está absolutamente protegida. Entonces, el área social, una cocina, una cava para vinos en la parte baja, pero esta casa es esto, es la estructura, porque es en un terreno que tiene un desnivel de, si es que este le llamamos el punto cero, acá sería un nivel menos 350. Todos estos son muros que soportan una losa, y las columnas también. Unos muebles que organizan toda la vivienda, los vidrios que son de cierre, y el resto es solamente elementos de paisaje. Pues aquí vemos todas estas variaciones que les acabo de comentar en 3 dimensiones, y un repaso nuevo de la casa. Es una casa que tiene estos acabados con una piedra que llevamos de la costa, una puesta como muy grande, un ingreso que ve hacia el patio, una zona como protegida, o que se generan espacios como este. Es una casa que bueno, el dueño aportó y mucho en la construcción, porque plantó vegetación de manera adecuada, de manera súper cuidada, de forma que los árboles en 5 años están en este tamaño. Pero es una casa que ve a toda la ciudad. Si ustedes se fijan, al fondo están todas las montañas, por aquí se baja la cava, o esta es la zona en la que él tiene una cava de vinos, porque él trabaja en estos temas. Entonces, cuida del espacio, y algunas madrugadas he recibido unas llamadas de él para agradecerme por el lugar que estaba. Entonces, por ese motivo, además, me gusta comentar el tema de esta casa. Además de ser un buen amigo, siempre ha sido como muy agradecido con el proyecto. Y bueno, creamos en las zonas de dormitorios estos espacios para que cada hijo tenga casi su propia terraza, para que cada hijo tenga casi su espacio como íntimo y protegido. Uy, perdón. O como esto que vemos aquí, ¿no? Los muros que son los que cargan esta losa, y estos otros muros cargan son los sobre los que se soporta esta losa. Entonces es una casa que está bien adaptada al paisaje, que funciona bastante bien, y por lo tanto yo creo que volvimos como a la esencia de la arquitectura en este proyecto. Limpiar todo lo que sobraba. Es una abstracción de un ejercicio en el que
este es el soporte de unos muros que nuevamente soportan esta losa. Yo creo que además es una casa que está emplazada en un lugar como fantástico, de vegetación y ausente de eso. Siempre me gusta, cada cierto tiempo tomo fotos de las casas, cómo están, porque las primeras fotos son fotos de un fotógrafo, estas fotos ya son mías, que ni siquiera están corregidas, las verticales, fíjense. Pero es el estado en el que se encuentra. Es una casa como muy habitable, una casa que tiene un espacio doméstico, que tiene una atmósfera muy agradable, y este es el exterior, el garaje que veíamos hace un rato, con los cerramientos y todo lo demás, pero fíjense la vegetación cómo está. En esta casa me voy a detener quizá un poquito más, porque esta es una casa que también es parte de un experimento, de una experimentación, digamos, desde el punto de vista inmobiliario. Era una casa que estuvo en un terreno que, como les digo, fue abandonada por más de 15 años. Los dueños de este terreno vivían en el extranjero, trabajaban en Naciones Unidas y dejaron ese suelo allí, mientras todos los lugares de alrededor eran unos terrenos agrícolas. Este quedó abandonado y empezaron a aparecer estos árboles, estos arbustos que son unos faiques. Y por lo tanto, cuando llegamos para hacer este proyecto inmobiliario, que era un proyecto de 6 casas, yo vi que esos árboles estaban todavía pequeños, y me parecía que lo correcto era mantener esa vegetación como activa. Fíjense como todo lo de alrededor son zonas agrícolas, y este terreno que estuvo abandonado le crecieron estos árboles que los campesinos del lugar dicen que obviamente no sirven para nada. Los árboles solo sirven para leña. Y claro, a mí me pareció que eran fantásticos por sí esa vegetación, y que se podía trabajar con ella como parte del entorno en el que íbamos a estar. Y por lo tanto, la idea de este proyecto era no afectar el entorno, mantener este entorno tal y como ustedes le pueden ver ahora. Y en ese entorno íbamos a hacer una urbanización en la que tenía 6 casas, y la primera casa, que fue de los papás de la Augusta, que ellos tenían este lote en el que se hacía una zona como social, el dormitorio de padres, y con módulos que podían variar según les interese, con 1, 2, 3, 4 dormitorios para cada uno de los proyectos. Entonces aquí habían 6 proyectos, 6 viviendas que todas eran exactamente iguales. Esas son casas hechas para la venta. Por lo tanto, como les decía hace un rato, no tenían gastos excesivos, o no podían tener gastos excesivos. Por suerte, algunos negocios salieron bien en ese momento, y decidimos más bien mantener toda esta área verde y no tener que entrar en el negocio inmobiliario. Entonces, como les decía, en un terreno abandonado en el que hay esta vegetación, se construyeron estas viviendas. Y la vegetación, esta es parte de la mitad del terreno tenía un bosque ya como crecido, que es este, y acá tenemos estas bromelias, que son unas plantas quizás cercanas a las orquídeas, yo no sé los nombres científicos, que aparecían aquí en estos árboles. Y bueno, entonces íbamos a trabajar con estos elementos que nos daba el entorno. Estaba la vegetación, lo que íbamos a hacer es el proyecto más sencillo, como era parte de un negocio inmobiliario también, una losa de cimentación, unas columnas cada 3 metros y 7,50 de distancia en el otro sentido, unos elementos que obviamente debían ser cerrados, que son en este caso los baños, y toda la construcción, como esto está un poco afuera de la ciudad, la producción del hormigón y todo tenía que hacerse en el lugar. Y eso traía algunas complicaciones. Este es el plano de la vivienda, un ingreso por aquí, una puerta, un área social, que quizás es importante explicar que el clima que tenemos en este lugar es un clima intermedio, no es un clima de la costa del Ecuador, sino que esto está a 1000 y pico metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto es un clima, yo diría que primaveral. Puede hacer un poco de calor en los meses de agosto, un poco más de calor, y quizá un poco más lluvioso en los meses de enero, febrero, pero el clima es muy amigable.
Esta casa estaba emplazada en un lugar con pendientes en los dos sentidos, pero muy leves. Pendiente en este sentido y se adaptaba perfectamente al lugar. Lo que nosotros hicimos es coger los espacios que sean más planos, más horizontales. Y como aquí había unas pendientes, dejar eso como en un volado y acá había que recortar un poco la sección de esas. Como les dije, un edificio muy sencillo que tenía que básicamente trabajar problemas estructurales, pero los problemas estructurales que tenemos nosotros son más complejos que los problemas estructurales que ustedes tienen. Entonces, inicialmente el ingeniero nos había dicho que con la solución de las columnas era suficiente, con las columnas de esa distancia. Después de consultar con otro ingeniero y una vez que estaba la obra a medio ejecutar, bueno, pero después entro en ese detalle, hicimos alguna adecuación importante. Estos eran los baños, esta era la zona de la cocina, sala comedor, dormitorio, etcétera, etcétera. A esto había que aumentarle unos cierres, vidrio, paredes, muebles, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan aquí, esta parte de los muros de hormigón no llegaban hasta la cubierta, que era la zona de la cocina. Pero como les dije hace un rato, quizá después de alguna consulta adicional a otro estructural nos dijo que no, que estas columnas en ese diámetro no iban a soportar una carga sísmica importante y por lo tanto este proyecto cambió. Este muro de aquí le subimos hasta la parte alta y ahora sí regreso al plano anterior y por lo tanto lo que nosotros decimos es crear un elemento rígido en este sentido para que en caso de sismos longitudinales resista y crear un elemento en el otro sentido que son los baños para que en caso de sismos que ataquen en el otro sentido también resista. Entonces a la larga esta plataforma que se sostenía en todas estas columnas de 15 centímetros de diámetro iban a tener un refuerzo en el caso de tener un sismo importante que le anclaba a la parte baja de la losa con estos muros. Y eso nos permite crear una cierta tranquilidad desde el punto de vista estructural. Pero a mí lo que además de todo eso me parecía importante era ir descubriendo cómo los elementos verticales, en este caso esas paredes, nos ponían un límite que nos permitían conectar con unas partes del paisaje o desconectar con otras partes del paisaje. Fíjense cómo desde la mirada anterior que teníamos de estos espacios como descontrolados, a empezar a tener las vistas sobre estos espacios mucho más controlados, la intensidad de la relación se va enriqueciendo y allí sí que seguramente empecé a entender uno de estos textos de Mies en el que decía que desde el interior de la casa Fanzo la naturaleza crece, la naturaleza se engrandece, que los contrastes o los cambios de estación eran más visibles o más entendibles para él. Entonces, estas casas, como ven ustedes, la que estamos mostrando todo el tiempo es esta que ven ustedes con el ratón, y eran unas casas en un terreno que tiene una pendiente menor y se adaptaban o hacíamos unos movimientos menores del suelo. Las casas perfectamente, es en la época de verano en las que ustedes pueden ver los árboles están bastante secos, o esta casa en la época de invierno cuando están muy, muy verdes, como la vegetación que acompaña estas viviendas es muy, muy potente. Pero estas casas tienen también como muchas posibilidades de ser entendidas, ¿no? Se colocó ahí una piedra que era parte de ese entorno y por lo tanto nosotros conseguíamos generar unos ingresos perfectamente definidos en ese sentido y claro, ¿no? Nosotros somos de la idea de colocarlo justo, ¿no? En cada lugar, o sea, que las cosas no sobren, porque todo lo que no es necesario en general tiende a sobrar. Y vamos a dar como un pequeño paseo. Hemos visto la parte izquierda, el alzado izquierdo del ingreso. Ahora estamos viendo desde la parte baja. Fíjense cómo las pendientes son importantes. Nosotros cogimos una parte que estaba como plana para emplazar la vivienda y estamos girando ahora en el sentido desde el norte hacia el sur, dando la vuelta a la casa, encontrando esta relación que era como súper importante, ¿no? Entre el interior y el exterior. Esta era una casa que claro, la discusión era, en la noche hay muchos moscos, tiene que ser mucho más cerrada. Estamos hablando de hace casi 20 años.
no habían los mecanismos que seguramente ustedes sí los tenían, de puertas de aluminio y vidrio que se puedan desplegar, abrir enteras, desplazar. Tuvimos que inventar estos para hacerlos en madera, pero bueno, a la larga lo que pretendíamos es que este espacio pueda ser cerrado cuando les interese, cuando llueva, cuando haga frío, cuando haya moscos en la noche, que es muchísimo, o abierto en un día de fiesta, en un día o en la mañana, en cualquiera de momentos como ese. Entonces esta casa es eso, y se empieza a entender de mejor manera cómo este elemento que está aquí, que es la cocina, es un elemento transversal a la vivienda que resiste los sismos, y cómo en este punto hay unos baños que son las zonas en las que se resisten los movimientos en otro sentido. Si ustedes se fijan, la conexión que hay entre el interior y el exterior con espacio verde de alta calidad permite vistas como estas, ¿no? Cuando estamos en épocas de invierno tenemos eso, pero el contacto del interior con el exterior está siempre presente, está siempre latente. Y creo que es importante también explicar que estas viviendas que están en un lugar que es bastante más caliente del que pensábamos, cómo, y después en una de las imágenes les explicaré cómo el uso de los recursos del exterior nos ha permitido mantener la temperatura adecuada. Fíjense cómo ese paisaje penetra al interior de la vivienda o cómo podemos estar como uno de los espacios absolutamente definidos o cerrados, como ven ahí. Bueno, estar un poco los juegos para hacer una mesa que tenga un gran volado, son unos tablones que forman parte del interior, y al principio era el debate si es que dejábamos las paredes en hormigón visto o si es que colocábamos un pavimento diferente o una protección diferente a las paredes. Fue un poco una apuesta, un debate familiar, hijos, con Augusta, todos debatiendo sobre cuáles iban a ser los acabados. Al final, yo creo que no falló el haber decidido quitar esa protección sobre el hormigón. Pusimos un microcemento que a lo largo de los 15 años en paredes no ha requerido ningún mantenimiento. En cambio, en los pisos no es que no ha requerido ningún mantenimiento. Hemos cambiado el material y hemos ido por colocar un porcelanato, que es un lugar al que uno quiere ir y no quiere tener que exagerar el trabajo que este piso requiere. Fíjense, este tipo de manchas que eventualmente podrían ser como bonitas y ser parte del paso del tiempo, empezaron a transformarse en manchas que ya empiezan a incomodar. Aquí vemos una sección de la cubierta como muy sencillo, que quizá otro rato podemos entrar en la explicación, pero bueno, esta es en cambio la vista desde el lado oeste, una casa que desde el exterior es totalmente vinculada. En este punto hay una mesa para los días de sol y se puede tener un pequeño asador. Afuera existe un jacuzzi. Entonces, todas las actividades que se generan en esta casa son actividades de calidad. Y como les decía, les he ido mostrando en cada una de estas tres casas el estado actual. Este es el estado actual de esta casa, de esa casa que era como de tenerlo justo o el mueble justo para casi la foto, hacer una casa que está habitada así, en la cual hay muchos más detalles que generan una atmósfera, yo creo que de más calidad, le hacen al edificio mucho, al edificio, a la casa, a la vivienda en este caso, mucho más habitable, mucho más cálida y casi mejor relacionada con el exterior que lo que teníamos antes. Ahora vamos a ir a otro edificio que para nosotros es como importante, porque es un edificio que trabaja paradójicamente con los bordes del terreno, con los límites del terreno, y que eran súper complicados. Estos sí están en un área también rural, y era una escuela, se llaman las escuelas del milenio que se hicieron en el gobierno de Rafael Correa. Hasta la mitad del mandato él encargaba las escuelas por concursos y bueno, este concurso nos tocó a nosotros, pero fuimos la última escuela que se hizo en ese sistema. Todas las siguientes escuelas se partieron de un prototipo que se hizo en algún lugar, en algún ministerio,
y ese prototipo simplemente se adaptaba a los diferentes terrenos y a las diferentes capas climáticas que hay en Ecuador. O sea, ese mismo prototipo servía para la costa, donde el calor es tremendo, como para la parte alta de la sierra, donde el frío, en cambio, puede ser importante. Entonces teníamos un programa con el que íbamos a trabajar, que es lo que ustedes ven aquí, y lo que era para nosotros importante entender es que la forma del terreno es esta que ven aquí, lo que ven en gris oscuro. Pues, trabajar un proyecto que inicialmente tenía ese terreno ya nos preocupaba, o sea, parecía que era como muy complicado, o sea, empezaba a generarse montones de espacios o de rincones o triángulos como este a los cuales nos debíamos adaptar. Bueno, esta es la vía de entrada y obviamente dejamos este espacio como parqueo, esta es una zona como de llegada, el edificio como más administrativo, aulas, laboratorios, bibliotecas, todos los edificios. Lo que hicimos nosotros fue realizarlos desde una misma solución técnica, desde una misma solución estructural. Porque este es un edificio que estaba en las afueras de la ciudad, bueno, de Cuenca, de un cantón pequeño, a las afueras de este cantón pequeño de Cuenca, y por lo tanto teníamos que trabajar en un edificio que sea fácilmente construible, por lo tanto optamos nuevamente por estas vigas pretensadas, prefabricadas que les decía hace un rato, porque esa fábrica estaba como a 30 minutos de este lugar. Bueno, vamos a trabajar con eso, con esa solución técnica. Y además de trabajar con esa solución técnica, nosotros lo que decidimos es hacer un módulo que se repita en todos los espacios, pero que simplemente sea el módulo suficientemente versátil y adaptable a todos estos diferentes usos. Se está moviendo la máquina. Como les decía, el edificio administrativo, aquí pueden ver ustedes las pendientes de este sitio. Cada una de esas líneas es 1 metro. Y por lo tanto, lo que nos permitía hacer que desde cada una de las aulas o sobre cada una de estas aulas haya vista al siguiente, y por lo tanto las cubiertas eran una parte importante de la edificación. Me olvidé de comentarles hace un rato en el edificio anterior, en la casa anterior, es que, y me perdí, que estas bromelias, al final lo que nosotros decimos son colocarles sobre las cubiertas colocarlas sobre las cubiertas de estas edificaciones, de forma que hacían como un material aislante entre donde pega el sol y el interior. Eso nos dio un muy buen resultado y esa misma idea tuvimos para crearla aquí. Entonces, aquí se puede ver ya la solución de esto. Un mismo elemento que servía para aulas, laboratorios, módulos de baños, bibliotecas, zonas administrativas. El mismo elemento se adaptaba a todos los usos. Ahora, el problema que se venía era otro. En este caso, en el Ecuador está obviamente en la mitad del planeta, el comportamiento que tiene el sol o la relación que genera el sol con las aulas es diferente al que tienen ustedes. A ustedes seguramente el sol les llega, no seguramente, el sol les llega desde el norte. A nosotros nos llega el sol un poquito desde el norte, un poquito desde el sur, pero básicamente una aula tiene que estar ubicada en el sentido este-oeste para que el sol nunca penetre, bueno, no nunca, casi pocos meses del año, penetre al interior de las aulas. En otro ejercicio ya veremos eso. Entonces, en este caso, el este y el oeste son los puntos que ustedes pueden ver así, como les señalo con el ratón, y por lo tanto iba exactamente contrario no sé si exactamente, pero no favorecía a la ubicación que debía tener, porque si es que nosotros ubicábamos las aulas como en el sentido que nos obligaba o nos pedía el movimiento del sol, hubieran sido las aulas en este sentido, claro, contrario a la pendiente, con lo cual los problemas habían sido inmensos. Lo que nos tocó es trabajar la solución para resolver el tema del ingreso del sol a las aulas. El sol, como un principio, como una normativa, como una regulación incluso, que en varios países del mundo es así, el sol nunca tiene que entrar a una aula. Tiene que entrar la luz, pero no tiene que entrar el sol directamente, por las incomodidades que esto genera, que es obvio, no creo que haga falta una explicación. Entonces, nuestro proyecto lo que hizo es trabajar, controlar el sol en los dos sentidos. Por un lado, crear un pasillo que va a tener un volado como grande, de tal forma que no ingrese
el sol directamente, además de tener una pared o unos muebles que bloqueen ese ingreso del sol, y por el otro lado, generar unas lamas que controlen el ingreso de este sol. Y como ustedes saben, para una buena iluminación, para una iluminación de calidad, tenemos que tener una luz que entre desde el lado derecho y poca luz que entre por el lado derecho y mucha luz por el lado izquierdo. De esa manera tenemos equilibrada la iluminación para los diestros. El planeta en general se diseña para los diestros, cosa que puede ser discutida, pero bueno, básicamente es así. Entonces, lo que hacemos es ingresar mucha luz desde el lado izquierdo y poca luz desde el lado derecho. Para lo que tuvimos que levantar la viga que soportan todas estas vigas pretensadas y por el otro lado trabajar con una viga convencional, es decir, una losa que se soporta o que cuelga de una viga en este sentido y la otra en el otro sentido. Si es que colocamos en este punto todas las bromelias, la calidad del clima es perfecto, y como tiene una pendiente más o menos fuerte, lo que hacemos es recoger el agua en este punto, las columnas que soportan las columnas, las cimentaciones que soportan las columnas en este punto, y en el otro punto quedaba como volado y separado del suelo, para irse adaptando a todos los diferentes esquemas que teníamos. Este módulo se repitió en todo el edificio, o sea, por lo tanto, digamos que en principio no fue muy complicado el diseño de este ejercicio. O sea, se repitió casi el mismo edificio con todas las variaciones en las diferentes soluciones, laboratorios, como decía, edificios administrativos, el comedor, en todos lados se repetía básicamente el mismo criterio. Entonces, esta era una solución estructural que tenía estas columnas, una losa de cimentación, estas columnas, la siguiente losa que tenía unas vigas que descargaban se colgaban en un lado y en el otro se asentaban sobre esas vigas, y el ejercicio era este, con varios recorridos transversales a estos módulos longitudinales. Aquí pueden ver la protección solar en las aulas, en las zonas que eran baños, obviamente ya no había que cerrarlas, o en los laboratorios tenían otros sistemas u otras soluciones. Aquí tienen el despiece de todos estos elementos, de tal forma que ustedes pueden entender aquí, que entiendo yo que fácilmente las lamas que controlan, y si es que no les entendemos aquí, vamos a entender en las siguientes vistas. Aquí está el alzado que da hacia la parte baja de la inclinación del terreno. La viga que descuelga, las lamas no cogen desde la parte alta, son un poco separadas y controlan el ingreso del sol. La parte baja tiene un antepecho para que tampoco entre el sol, y por el otro lado esta pequeña ventana que vemos de este lado. En principio nosotros habíamos diseñado para que estos elementos, estos montantes lleguen hasta la base, pero no hicimos dirección arquitectónica de estos proyectos. En Ecuador no hay obligatoriedad ahora de que los arquitectos sean quienes dirijan las obras. Un fiscalizador que se encarga de ese trabajo es el que toma las decisiones y realiza los cambios que a él le parecen los correctos. Entonces cambió la baranda por esta pieza que tiene estas dos láminas aquí, en lugar de dejar un solo tubo que hubiera cogido de arriba abajo. Pero bueno, yo creo que en este momento simplemente hay que aceptar las cosas tal y como son, y por lo tanto intentar tomar las mejores decisiones para que no haya fiscalizadores que puedan hacer estos ajustes, o para que si es que hay esos ajustes no le echen a perder a la obra conforme lo planeado. Esta es la vista que en cambio desde la cancha de fútbol se ve como una sola línea. Esta viga superior desde el que cuelgan las vigas secundarias pretensadas va muy bien y hace como un marco, como una base de todo el paisaje. O tenemos otra vista que es como esta en diferente horario, o estas son lo que vemos aquí. Seguro que hubiera sido mucho más elegante si la baranda era solo esta pieza y aquí a lo mejor iba una sola barra que debía ser la baranda, pero bueno, las cosas se hicieron así, y esto es básicamente esta era una zona muy, muy pobre del Ecuador, el lugar en el que se diseñó este edificio, y la verdad que
ha sido un placer las pocas veces que hemos ido, pues desde que funciona, porque hay varios niños que cuando se enteran que somos los arquitectos que hemos diseñado eso y tal, nos dicen que ellos quieren estudiar arquitectura porque están felices de trabajar o de ir a la escuela en ese sitio. Fíjense cómo estos espacios que son simplemente un producto de un requerimiento estructural de soporte se han transformado en lugares en los cuales los niños juegan, utilizan para hacer sus cuevas, etcétera, etcétera. Aquí se puede ver, si se fijan bien, el límite del terreno. Fíjense lo irregular que era y por lo tanto el punto en el que teníamos que trabajar y nos hemos adaptado a eso. Esta era la maqueta. Ahora vamos a ir estamos como pasando en diferentes escalas de proyectos. Este es un proyecto que también está como en el borde de una ciudad que se llama Santo Domingo de los Colorados, un lugar en el que hay muchísima humedad, la cantidad de lluvia anual es altísima. Ustedes pueden ver la vegetación que tiene allí, está a 800 metros sobre el nivel del mar, por tanto el calor es fuerte aquí. Yo diría que los 8 de los 12 meses del año, los 4 meses no es tan fuerte, pero bueno, en este lugar nos encargaron el proyecto de un campus, un lugar que tenía una topografía como esta, atravesada por 2 quebradas como importantes. Había que diseñar un campus universitario pequeño, digamos, 50.000 metros cuadrados para campus. O sea, en esa época estaba yo con mucho trabajo porque teníamos otro campus que estábamos desarrollando y le invité a trabajar conmigo a Javier García Solera, un grandísimo arquitecto. Yo considero que de los más talentosos arquitectos españoles que mejor obra, o la obra más correcta realiza desde mi perspectiva. Pues teníamos que ubicar un campus en ese punto. La idea de esto era crear un elemento, si es que ustedes se fijan en esta imagen, un elemento que sea un elemento horizontal que conecte todas las diferentes partes de ese terreno y que vaya vinculando a los diferentes edificios también. Y además a la vez sea un punto o este elemento conector sea el que sobrepase o sirva como un puente sobre la quebrada que ustedes vieron en este modelo. Entonces, básicamente, este proyecto se trataba de crear un camino, una vía, una ruta, que sea esto. Como llueve tanto, iba a tener un piso e iba a tener también una cubierta y que además de eso, como ustedes ven aquí, conecte a los diferentes edificios. Es decir, que este camino en el cual iban a haber, qué sé yo, autobancos, cafeterías, espacios de biblioteca, espacios de contacto, lo que haga este camino, esta vía, es conectar a los diferentes edificios, a la gran biblioteca, al centro administrativo, a la zona de aulas, a los laboratorios, al bar, al comedor. Entonces, era un camino que servía como un espacio protegido, porque como les dije, la lluvia aquí es altísima porcentualmente con los días del año. O sea, que aquí en este lugar, los 200 días o más del año llueve, pero llueve muy, muy fuerte. Por lo tanto, había que crear unas caminerías que estén protegidas y que conecten esos edificios. No me voy a quedar mucho en los detalles de esto, porque lo que es realmente lo importante, y se me estaba escapando de explicar, es que lo que hicimos aquí es evaluar o analizar el terreno de forma que cogimos o tomamos las curvas en las que estén todos al mismo nivel. Es decir, si es que a esta curva de aquí le llamamos 0, esta curva le traemos acá y solo en este punto hay un hundimiento, o bueno, obviamente en la quebrada se hizo un arco que pase, pero la forma que tiene esta planta es porque lo que hace es seguir a lo que nosotros llamamos un nivel 0, o un nivel más o menos constante.
Y por lo tanto, este proyecto es trabajado como básicamente en una curva de nivel y con los diferentes edificios que entrarían a trabajarse. Fíjense ustedes, aquí tienen la primera quebrada, la segunda, o algunos desniveles pequeños en los cuales se realizan los saltos respectivos, pero esta vía queda toda a nivel, conectando todos los diferentes edificios. No sé si es claro, siempre me resulta como complicado explicar esto, pero esta vía lo que tenía son varias claraboyas, espacios de estar, espacios para lectura, lugares de venta de recuerdos, de dulces, o de lo que fuera, lugares pequeños a lo largo de eso, porque obviamente al final había un bar, pero básicamente esta era una estructura que se adaptaba al nivel del terreno. Si este era el terreno en un punto, en otro punto más alto o en otro punto más bajo, esta estructura se mantenía constante e iba resolviendo los problemas de circulación, que se soportaba por dos columnas grandes en el centro y estas lamas que son de protección del sol se volvían unos elementos también estructurales. Quizá ya vemos un poco más adelante esto a más detalle. Aquí tienen los diferentes escenarios de esto. Bueno, no, este es de otra parte del edificio. Aquí puede entenderse fácilmente la estructura central, y esto de acá que actúa como un volado, no es en realidad un volado, es un volado que se soporta sobre estos elementos, estas lamas metálicas. Aquí está el criterio general, uno de los primeros croquis en el cual se ve esta estructura que se mantiene sobre el nivel cero, las zonas de aulas y las variaciones respectivas. Aquí pueden ver ustedes, y quizá aquí se entiende con más claridad, los cambios de nivel. Fíjense como todo esto está más o menos al mismo nivel en las zonas de aulas. Acá ya se hacen 3 pisos porque allí hay un hundimiento importante debido a la quebrada, o, o en este punto de la quebrada hay un gran arco que se transforma en un puente de ese proyecto. Aquí, fíjense ustedes. Bueno, aquí tenemos detalles de los interiores o la parte de la quebrada. Y también nos pidieron después una ampliación de este proyecto, una zona que estaba ahí en el límite junto a la carretera. Un proyecto que se debía dividir en dos partes, solamente esta parte del proyecto, y que además debería, además de dividirse en dos partes, ser un proyecto que pueda ser inicialmente una zona de aulas y a futuro una zona de vinculación con la conectividad. Ser un proyecto con muchas complicaciones. Pero bueno, el criterio que usamos es el mismo del otro, o sea, tener un elemento horizontal en el cual se iban a ubicar aquí oficinas administrativas y un edificio de aulas, que inicialmente era así, pero que a futuro podían cambiar todos los usos. En realidad lo que hacíamos es un edificio que sea súper versátil para adaptar a los diferentes pasos del tiempo, a los diferentes usos. Aquí pueden ver ustedes cómo se solucionó estas estructuras que les comentaba ustedes antes, que eran como de lamas que son estructurales y que soportan esas luces. Estos son los edificios o detalles de las gradas que tenemos aquí, o la adaptación con el entorno, como el verde inmenso que tenemos allí trabaja y facilita muchísimo el enmarcado. Es como si tuviéramos unos fantásticos acuarelistas que nos permiten hacer un proyecto que está dentro de un medio ambiente que es espectacular. O sea, la vegetación que este dato tenemos es después de la construcción, pero estoy seguro que en pocos años será potentísima, llena de verde y todo lo demás. Voy a pasar al siguiente proyecto, pero si me dejan me voy a tomar un vasito de agua porque se me está secando la garganta.
Gracias. Bueno, este es un proyecto que está, en cambio, si ustedes se fijan, es en la ciudad de Cuenca. Este es el casco antiguo. Cuenca es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Fíjense en el trazado que tiene, es todo ortogonal en la parte central. Un casco antiguo con unas características súper importantes, pero sobre todo una de las características más importantes es el cambio de nivel que hay entre el casco antiguo y la ciudad, llamémosle nueva. Hay casi entre 15 y 20 metros de desnivel, además de un río que divide esas dos plataformas. Entonces, el proyecto del que les voy a hablar es quizá del campus central. La Universidad de Cuenca tiene 3 campus. Uno que está en la parte este, la parte central, que es totalmente conectado con el campus antiguo, y uno que está en la parte oeste, que sería este campus del Paraíso, que es justamente donde termina la ciudad. Si ven ustedes, aquí está la zona bastante densa y está acá. Ese será la siguiente parte de la explicación. Creo que voy a pasar esto y voy a ir simplemente al campus central con la explicación. Ese es el proyecto del campus central. No el proyecto, este es el campus más bien. Como ustedes ven, aquí se ve la quebrada esta, el río, un río de montaña, los cordones que se forman a lo largo de este río de montaña, y un campus que como primera imagen, lo que quizás nosotros vemos es un campus súper árido, lleno de espacios para parqueos, bastante maltratado. Esta es una fotografía de quizás hace unos 10 años, pero que también está junto a una de las calles antiguas que irían hacia el centro de la ciudad. Esta es una ciudad que no es colonial desde la época de la República, o sea, 1800 y 1900. Pero bueno, toda esta parte es el casco antiguo, que es patrimonio, como les decía, de la humanidad, y por lo tanto tiene unas características arquitectónicas como importante, algo de arquitectura que imita a la francesa, que imita a la portuguesa también, y que también tiene como unas características específicas de atarse a este gran barranco, y eso le da una particularidad que es realmente importante. Cuando uno camina por aquí, la escala de la ciudad es muy acogedora y por lo tanto amena o divertida para circular, para conectarse, etcétera, etcétera, con los diferentes campus. Lo que estábamos viendo hace un rato, el campus número 1, que es el que está acá, y estamos viendo en este momento el campus número 2 que le tenemos aquí. Estas son unas imágenes que yo tomé hace muchos años desde un ultraligero, y desde esas imágenes podemos ver lo poco verde que tenía este campus. La parte más verde seguramente era este espacio de fútbol, esta cancha de fútbol o esta zona de aquí. Pero como siempre en los campus de los años 60, aún así no, esta es una primera imagen, un objetivo que nosotros teníamos de transformación de este campus, de transformar en un espacio muy, muy verde, para lo que nosotros propusimos en esa época, generar todo el parqueo debajo del campo de fútbol, y por lo tanto transformar toda esta zona en un área verde. Sigue como una utopía eso allí propuesta, pero que creo que es importante. Esta es la entrada al campus. Fíjense, no sé si les pasa a ustedes más o menos lo mismo, pero las entradas a los campus de los años 60, 70 de las universidades latinoamericanas eran esto, ¿no? O sea, las imágenes en las que lo que más se ve son autos y más autos. Y por lo tanto, nos olvidamos un poco de los espacios de calidad. Fíjense acá lo verde que es esta zona junto al río, y lo árido que se ha vuelto lo que era el espacio del campus central. Entonces aquí me parece que es importante comentarles que además de eso había un ingreso súper restringido. O sea, los ingresos peatonales eran muy, muy restringidos, en cambio que los ingresos vehiculares eran muy amplios, etcétera, etcétera. Fíjense las circulaciones como eran, y otra vez estamos con ese espacio como bastante árido.
Y claro, aquí trabajamos nosotros con unas estrategias, porque lo primero que nos dijeron, vamos a hacer una rehabilitación del auditorio para transformarlo en un teatro, y bueno, habían como otros proyectos que estaban ahí encaminados. Nosotros dijimos, a ver, ok, vamos a hacer este teatro, transformar este auditorio en un teatro, pero paralelo a eso tenemos que hacer varias obras más, que por ejemplo eran empezar a generar verde al interior del campus, pero sobre todo empezar a conectar de manera adecuada los diferentes edificios. Entonces, para eso lo que nosotros hicimos es generar, digamos que 4 estrategias, que serían los edificios, generar conexiones, generar actividades junto a estas conexiones de calidad para construir campus vivos, para construir espacios que tengan unos recorridos que sean de calidad. En este momento el campus ya le mejorado bastante, le hemos transformado en espacios mucho más verdes, toda esa zona, pero sobre todo hemos generado recorridos claros. Lo que hemos hecho es comunicar de mejor manera para que el peatón sea el protagonista de estos espacios. Poco a poco les iré explicando quizá algunos proyectos, y el primero es este que ven aquí, ubicado al lado este, aquí está el río, tenía una conexión directa con esta avenida que es de 4 carriles, del ruido, la contaminación visual de ver autobuses o carros o taxis o todo tipo de vehículos que cruzan por ahí, haciendo como parte del paisaje. Y por el otro lado, en cambio, un espacio que compró la Universidad de Cuenca, que era una antigua escuela, al cual para nosotros estaba claro, sabíamos el comienzo y el final de la historia. El comienzo era readecuar este teatro, readecuar esta otra compra, pero el final debía ser una comunicación entre estos dos espacios. Entonces, encontrarse esos caminos, esos contactos para nosotros era muy, muy importante. Este era el antiguo teatro, como ven ustedes, asimismo un parqueadero delante del teatro. Y nosotros lo que buscamos inicialmente es, o aprovechamos de cada uno de los proyectos que tenemos para transformar el proyecto en un espacio que se abra hacia el exterior. En un espacio transformar el proyecto en conexiones, en una edificación que transforme relaciones. Fíjense, aquí no había nada de elementos que separan esta vía del teatro. Lo que creamos es una gran marquesina y sembramos mucha vegetación aquí, de tal forma que desde esta plaza nunca se vea los autobuses o los elementos que cruzan por aquí, y que en cambio sí vea la parte alta de este espacio barranco. Entonces, lo que hicimos es una plaza, a lo que no estaba en los requerimientos del rector de esa época, pero una plaza que contacte a la ciudad con el campus y que sea atractiva desde el punto de vista peatonal. Uy, parece que están de muy mala calidad las imágenes, no sé si al pasarse. Pero lo que hicimos además era la transformación del interior de este auditorio, y para transformarlo en teatro creamos esta tramoya que tiene los elementos que resuelven los requerimientos de una obra teatral, un espacio para músicos. Tuvimos que aumentar el volumen de la sala para que la acústica sea adecuada, y si es que ustedes ven ahora desde aquí, por ejemplo, y ya no se ve la vía, pero sí se ve la conexión con el entorno que es de esta zona del barranco. Un espacio en el que creamos estas bancas que conectan bien con el interior, y que además esta plaza se transforme en un lugar que tiene una marquesina grande para recibir a la gente, que además todo este espacio sea un espacio de vidrio, que se abran todas estas ventanas y que puedan ser corredizas. Me acuerdo que en la época en la que decíamos eso, le tuve que llamar a mi padre, como les decía a ustedes, que le encanta la mecánica, y él inventó los sistemas para no tener que importarlos y que no sean excesivamente caros, para que de alguna forma toda esta plaza se pueda abrir hacia el interior, o el interior se pueda abrir hacia la plaza. De esta forma vayamos adecuando los espacios comunicados unos con los siguientes. Creo que es importante decirles que nosotros cambiamos un poco las proporciones de este edificio al crear esta marquesina, al tener que subirle estos casi 3 metros. Es que no tanto de que hay una pequeña variación en las texturas, al subir estos casi 3 metros en altura por los requerimientos
acústicos y sobre todo cambiar la sensación de que este es un espacio público, un espacio que es parte de la universidad al cual se puede ingresar con la facilidad de un espacio público. Estos vídeos se abren, este es el interior del hall de ingreso, se abren hacia el exterior y en los espacios, en estos tiempos intermedios, pueden quedar perfectamente comunicadas la marquesina con ese vestíbulo, como les decía. Este era el interior del auditorio, que sería como muy reducido. Obviamente no podíamos cambiar eso, lo que cambiamos fue solamente la sensación de altura y cambiamos el diseño de las piezas que trabajan allí, porque acústicamente necesitábamos eso. Y claro, necesitábamos dos tipos de paneles y por eso es que ustedes ven desplegados unos de una forma diferente de los otros, pero bueno, la acústica que conseguimos aquí era una acústica, es difícil definir una acústica como buena, porque si es que esta es una acústica para un teatro es un tipo de acústica, si es que es para un auditorio es otro tipo de acústica, si es que es para una sala de música barroca, otro tipo de acústica y así. Lo que tiene es una sala que tenga una acústica más o menos neutra, pero que fundamentalmente funcione bien como un auditorio y también como una zona para unos conciertos con mediana calidad. Esta era la vista desde el otro lado y esta es la vista desde ese mismo punto, desde la escena, desde el lugar contrario al que veíamos hace un rato. Este era el vestíbulo y este es el vestíbulo. Y ahora vamos a pasar a otro proyecto que en cambio es un aulario. Todo esto les estoy comentando como un proyecto que lo que nosotros hacemos es, si es que el río es un espacio verde, traer todo el verde al campus. Para nosotros era importante eso básicamente como parte de un proyecto urbano. Tejer, enlazar, superar los límites de un lado hacia el otro de manera que queden superpuestos. Nos pidieron un edificio de aulas que tenía que estar, bueno, que podía estar ubicado en este terreno que les estoy mostrando aquí. Lo lógico habría sido también colocarle en ese sentido, en el otro sentido al que está ubicado ahora, porque el sol no pegaría nunca, como ven ustedes estos edificios aquí. Pero si es que ubicamos un edificio en este sentido, los espacios que nos quedaban alrededor eran espacios poco utilizables. Emplazar ese edificio implicaba tener los espacios exteriores de muy mala calidad. Nos ubicamos en el otro sentido con un edificio que tenga como mucha transparencia en la planta baja y se pueda circular libremente de un lado al otro. Esta es una zona administrativa. Y en la parte alta, un edificio solamente aulas y baños, nada más. Un vestíbulo en la parte alta también que conecte eso. Este era el espacio que teníamos que, o más bien dicho, los edificios que teníamos que eliminar para construir el nuevo edificio que iba a tener muchas más aulas. Y este era visto desde el otro lado. Entonces nos parecía que era muy importante. Este es el edificio que construimos. El sol le pega en la mañana directamente aquí, en la tarde por el otro lado. Y este es el edificio que se construye ahí, dándonos la posibilidad de crear muchos espacios exteriores verdes de calidad. A mí me parece que ya empieza a haber como un exceso de verde, pero bueno, es difícil controlar eso en el paso del tiempo, pero es un edificio que ordena de manera clara el un lado o el otro. No voy a entrar mucho en los detalles, pero esta es la vista desde uno de los vestíbulos a los exteriores. Este es el corredor y bueno, para mí ha sido como importante, ese fue el primer edificio que tenía un corredor. Este es un segundo edificio que también hizo una rehabilitación y tenía otro tipo de corredor. Hemos ido como experimentando en los diferentes corredores y hemos llegado a este que es el último edificio que hicimos con corredores en los que ya no son muy corredores, sino son espacios en los que la gente tiene que estar, en los que la gente tiene que encontrarse, que además después de trabajar o conocer un poco más de los temas acústicos, logramos aislar de manera adecuada la relación de ruido entre el vestíbulo y el interior de las aulas. Ha sido como un buen trabajo. Claro que ahora en la época del COVID las puertas tienen que quedar abiertas y el ruido que se genera en los vestíbulos al interior es bastante incómodo, pero en teoría en pocos meses ya terminaremos con esos conflictos, porque aquí en principio deberían quedar como muchos pubs, muchas bancas, mesas,
para que sean unos lugares de trabajo que quedan todas las conexiones eléctricas, de internet con alta calidad y demás temas. Aquí están un poco más del proceso de los vestíbulos. Fíjense la conexión que tiene este edificio con la parte alta de la ciudad. Una vista desde el otro lado, y esto acá ahora está lleno de verde, ya tiene más calidad. Esto es apenas se habían terminado de construir esos espacios. Y esto es como el campus está ahora, como les decía, fíjense, hemos creado corredores que conectan, o este otro corredor que conecta en el sentido este-oeste, en el sentido norte-sur. Me acuerdo una de las discusiones con el decano cuando la universidad compró este edificio, que era una antigua escuela, le decía que se debía tener cerrado esa puerta, porque eso era el decano de economía, porque eso implicaba un gasto extra en un guardián, en una persona que cuide. Le dije, no, y logré explicarle, creo que con facilidad, que evidentemente el trabajo de una universidad pública es conectar a la ciudad, hacer que la gente viva el interior, y que obviamente esto debía poco a poco irse transformando en un parque, porque si ustedes se fijan ahora, el verde que tenemos aquí con el verde que empieza a crecer del campus, es importante esa conexión. Y parte de ese proyecto que les decía hace un rato, cuando se compró esta escuela, estaba así. Nos dijeron, ahora hay que rehabilitar esta casa y rehabilitar estas aulas que están aquí al fondo, pero obviamente no se puede eliminar los parqueos, o disminuir el número de parqueos del campus. La verdad, hicimos un ejercicio de geometría pura, ordenando bien todos los parqueos, sacándolos del jugo, de tal forma que lo que nosotros conseguimos es negociar con el profesor Rezan. Porque lo que decíamos es, ahí se me queda una foto que creo que es, aquí está. Nosotros logramos transformar este espacio, que era un espacio de parqueos, a este espacio que es un lugar para estancia de los estudiantes, para que ahora está todo esto ya lleno de verde, para que los estudiantes aquí se puedan sentar en las bancas, se puedan sentar en los muros, se puedan recostar en los taludes, y se pueda generar una actividad como muy, muy viva en todos estos lugares. Lo que hicimos es cambiar esta escuela, que era una cancha de fútbol, bueno, o básquet, o mini fútbol, por lugares con más calidad, ordenando todo esto desde una geometría bastante organizada, recuperando materiales de la zona que son de 10 por 10, y de forma que se ordene todo esto. Porque si es que esa era la vista desde lejos, esta era la vista desde cerca, y la hemos transformado en esto. Y el uso de este espacio, que antes eran parqueos, ahora son espacios en los que los estudiantes pasan tiempo, yo creo que de buena calidad. Y creamos también estos elementos, como les decía, que son vinculadores a lo largo de los recorridos, de los lugares en los que habían espacios que no tenían mucho uso. Hemos llevado estas pequeñas cabinas, que son módulos de 240 por 240 prefabricados, que se asientan, se sueldan y se conectan unos con otros. Se pueden hacer unas cabinas tan largas como estas, donde los estudiantes pueden estudiar, hacer sus tareas, sentarse, conversar, tener un internet de calidad, que hay instalaciones, y con unas piezas muy sencillas, modulares, que reproducen eso. Este es el recorrido norte-sur, que ahora ya está lleno de vegetación, y de forma que hemos conseguido hacer que estos espacios sean altamente habitados. Fíjense, bueno, como además usamos un poco, ¿no?, algunos recursos, como crear esta es una escuela de unas madres católicas dominicas, entonces creamos algunas esculturas que le dan un poco de escala a este lugar. Fíjense lo que les decía hace un rato, más gente se siente en los muros que en las mismas bancas, y más, bueno, normalmente hay gente aquí acostada en estos taludes. Hemos creado estos espacios que a mí la verdad me alegran, y me divierte que la gente esté como comprometida con sus lugares. Aquí pueden ver, por ejemplo, que reutilizamos las varillas de acero que nos sobraron en estas obras para hacer las rejillas de recogida de aguas, o las separaciones entre el césped y este ladrillo, que es un ladrillo artesanal de 10 por 10, o estas mismas bancas, como el hecho de que envejezcan de esa manera, va bastante bien. Ahora ya podemos ver, ahora estos espacios están mucho más verdes que lo que veíamos antes. Entonces, lo que hemos hecho en resumen es
son conexiones entre este-oeste, norte-sur del campus, aprovechando de estos edificios, pero creando también, además de estos edificios, unos lugares para estancia de los estudiantes que funcionan muy bien. O hemos creado estos vínculos con la ciudad para generar recorridos que conectan, en este caso se puede ver fácilmente el norte con el sur. Creo que ya vamos como terminando con esta presentación, y les decía hace un rato que el tercer campus, que estaba en el límite oeste de la ciudad, era un campus en el que iban a salir todas las áreas técnicas de este campus central y venir acá. Entonces, lo que planeamos nosotros es, evidentemente, sacar al auto de ese espacio, mantener básicamente espacios verdes, un campus que sea muy bien vinculado, y por lo tanto todas las vías debían ser perimetrales a este campo. Teníamos la existencia de una casa antigua, que era una casa patrimonial, y lo que hicimos fue crear fundamentalmente 3 edificios muy largos: un edificio administrativo, un edificio de parqueos y un edificio de laboratorios. Con esos 3 edificios, o alrededor, o en el interior de estos 3 edificios, se generaban todos los diferentes edificios de aularios, bibliotecas, centros de investigación, etc. Este es el campus que vemos acá, que está al límite donde la ciudad termina y empieza la zona agrícola. Y el primer edificio que hicimos también fue con Javier García Solera. Era un edificio administrativo en el cual iban a estar un edificio de investigación, y en el cual iba a estar un auditorio, un centro de convenciones y la parte administrativa de este proyecto. Este proyecto, no quiero entrar mucho en los detalles porque es bastante complejo. Es un proyecto que tenía un parqueo en la parte posterior, y lo que se hizo fue generar como muchos patios de luz. Fíjense, todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 patios más un patio longitudinal desde el cual se absorbía la luz y se conseguían unos ambientes de calidad importante. Pero claro, este era un edificio que tenía un problema estructural importante, porque si es que teníamos un auditorio a un lado con las luces de casi 35 metros de luz y con un lobby que debía ser adecuado a la escala de ese auditorio, nos parecía que era importante trabajar una estructura desde un lado muy entendible. Y además es un edificio que tiene casi 350 metros también de desnivel entre un piso y el siguiente, y usamos ese cambio de nivel para generar la conexión con el otro edificio que venía en el otro lado. Entonces, es un edificio que es un puente por el un lado y que tiene luces importantes por el otro lado. Aquí pueden ver ustedes el auditorio, el hall, las salas del centro de convenciones, que son polivalentes, se pueden abrir y cerrar para crear salas más grandes, más pequeñas, y las partes administrativas en el piso alto y en el piso bajo. Este es un edificio que se compone de 2 edificios, el que vemos aquí horizontal y el que se puede atravesar por aquí para pasar al edificio que está en la parte posterior, que es el edificio de investigación. Para ir terminando, bueno, les voy a mostrar el hall que cuando estaba en construcción. Este es un auditorio que tiene una relación con un patio posterior que es lleno de verde, o con unas palmeras que atraviesan el hall, de forma que las luces que tenemos en este lugar son unas luces de alta calidad. Esta es la parte administrativa, donde cada uno de estos muebles, ¿no? Estos muebles que vemos aquí son casi móviles. Las instalaciones son muy versátiles, y estos son unos tragaluces en unos casos, unos patios en otros casos, que son los que construyen este proyecto como con un juego de divisiones que van creando escalas o diferentes ámbitos en este lobby, de forma que la luz que se tiene aquí nos permite entender fácilmente los recorridos, o nos permite dar diferentes tamaños a los lugares en los cuales pueden incluirse, porque nosotros pensamos que la arquitectura es fundamentalmente eso: servir, como decía Berlais, servir a los usuarios y no transformar la arquitectura en una arquitectura espectáculo. Esta es la portada del periódico en Cataluña. Yo, como estuve 5 años en Barcelona, trabajé en una oficina que era asociada
de Rogers, y la portada del periódico era la construcción de este edificio. Yo era parte de esa oficina, pero claro, todo era mucho más ligado al espectáculo, ¿no? Porque este era un restaurante que iba a ser móvil y todas esas grúas subían esas piezas. Y me parece a mí, en cambio, que nosotros debemos aprender mucho más de lo que ha estado siempre con nosotros, de la arquitectura que tiene mucha más experiencia, de la arquitectura que nos enseña con el paso del tiempo qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer, porque fácilmente caemos en la tentación de entrar en estos requerimientos de la moda, de entrar en este juego casi apasionante de ser triunfadores, y no en el juego de, como seguramente tienen la mayoría de los médicos, que es el juego de hacer bien las cosas, de curarle a un paciente. Nosotros tenemos que transformarnos en esos arquitectos, somos unos servidores de la sociedad. Y yo creo que alguna vez que iba por la parte alta de Ecuador, en que me encontré con estas pequeñas casas, me dejaron como una lección importante, que nosotros debíamos de entender la manera de resolver estas necesidades, pero en nuestra época, pero con los mismos principios que seguramente hacían nuestros antepasados. Fíjense, bueno, esta es una casera para el perro, pero desde este principio hacer un muro de contención o una excavación allí y protegerse con paja es casi lo mismo que tenemos acá. O sea, a lo mejor, si es que vamos a esos principios como más básicos de lo que es la arquitectura, de resolver las cosas bien, retomando seguramente los hilos de la tradición, pero con una nueva interpretación de esa tradición, seguramente haremos lo correcto o lo que se espera de nosotros como arquitectos. Y también fíjense en la organización que tienen estos edificios, estas viviendas de unos campesinos. Porque, claro, Mies decía que podemos observar que mientras la naturaleza cambia, la arquitectura permanece inamovible o inalterable, creo que es la palabra. Nosotros debemos mantener esos principios, pero sabiendo que esa arquitectura son parte de nuestra sociedad y que por lo tanto empezar a ordenar todo esto de manera ordenada es nuestra obligación, más allá de las aspiraciones como muy personales que podamos tener. Creo que hasta aquí les dejo con esta imagen de las montañas de los Andes con las viviendas de seguramente 3 familias campesinas que viven allí, realizando viviendas que son absolutamente adaptadas al medio ambiente, y no con esto estoy queriendo decir que tenemos que construir ni con paja, ni con tierra, ni nada de eso. Tenemos que entender los nuevos tiempos, tenemos que adaptarnos a estas nuevas etapas y sacar adelante esta profesión fantástica en la que estamos. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, y para mí de verdad un gusto poderles compartir las cosas que estamos haciendo. Javier, ¿escuchás? ¿Sí? Bien, bien. No, bueno, los agradecimos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguno? Uy, me mataron la luz. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa. Nada. Bueno, Javier, desde ya te agradecemos tu charla, que ya la está siendo grabada y la subiremos al canal de YouTube para tenerla. Y en alguna otra oportunidad te vamos a volver a invitar ya para mostrarte trabajos de los estudiantes. Así nos das también tu opinión. Yo me quedo con una reflexión que me quedó de la charla. Es la coherencia, digamos, la línea que ustedes van manteniendo a lo largo de los años. Yo creo que a todos los que pasamos de alguna manera por el laboratorio, por la maestría de Helio, nos dejó como un sello, incluso hasta la gráfica, ¿no? Los vidrios celestes y ese tipo de cosas decíamos acá con Pablo, pero me parece que hay una línea y una coherencia que es envidiable tanto en las obras más pequeñas como en las que tienen otro volumen, ¿no? Las de la universidad. Ese me parece que es un dato interesante.
Y además me pareció bastante pertinente la introducción que hiciste acerca del capitel, la columna de Mies, porque la columna de Mies de la National Gallery, porque hay como una coherencia muy, muy grande en la resolución de los detalles. Cómo se entrega el piso con la pared, cómo si va blanco, si va negro, si el techo, tratar de afinar y buscar las proporciones. Es decir, hay toda una búsqueda muy interesante y muy interesante para estudiarla también, para mirarla. Así que bueno, esa es mi percepción, por lo menos, y te vuelvo a agradecerte tu presencia, nuestros saludos a Augusta, y ya en alguna otra oportunidad tal vez le podamos contar con ella. Y bueno, hasta pronto, ya te vamos a volver a llamar. Mil gracias, mil gracias. Un abrazo grande y bueno, pronto nos veremos. Ojalá nos conozcamos con todos ustedes y tengamos la oportunidad de compartir y ¿Vos ves el conversar aula, sobre no? arquitectura. ¿Estás viendo el aula? Sí, sí, estoy viendo la aula. Es uno de los talleres más grandes de la facultad. Así que, bueno, nada, sin más, gracias de nuevo y hasta la próxima. Chao, chao, gracias.